Capítulo 4. Controla tu ira. Todo hombre sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Simeón y Leví, dos de los 12 hijos de Jacob, se enfurecieron cuando su hermana Dina fue violada por un hombre llamado Siquem. Aunque la indignación moral de los hermanos estaba justificada, ellos respondieron con una ira desenfrenada, según lo encontramos en Génesis 33 y 34. Mintieron, saquearon una ciudad entera, brutalmente asesinaron a todos los varones de esa ciudad y deshonraron a Dios por no buscar su dirección para hallar la respuesta más apropiada. Jacob mucho después condenó sus acciones diciendo: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Génesis 49:7. Algunos cristianos de hoy, que nunca maldicen, roban, faltan a una reunión de oración o ni siquiera piensan en emborracharse, responden con ira desenfrenada hacia quienes están en desacuerdo con ellos. Al igual que Simeón y Leví, estos cristianos reaccionan de forma exagerada, asesinando a sus hermanos y hermanas en Cristo y saqueando la iglesia. Se sienten perfectamente justificados enviando cartas llenas de odio o difundiendo veneno a través de Internet. Sin embargo, el Espíritu Santo se opone absolutamente a todas esas obras de la carne, Gálatas 5:17, y al comportamiento carente de amor, Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Uno de los principios bíblicos más importantes para el manejo constructivo de los conflictos es el control de la pasión de la ira. La mayoría de las disputas no serían tan desagradables y de tan poco beneficio si la gente no perdiera el control de sus emociones al decir cosas duras e irracionales entre sí. La ira desenfrenada fomenta e intensifica el conflicto. Hace que la resolución de conflictos y la mediación pacífica sea mucho más difícil de lo que debería ser. De esta forma es que más ferozmente nos mordemos y comemos unos a otros. Gálatas 5:15. Los principios para controlar la ira de una manera que demuestra el fruto del Espíritu, en lugar de las obras de la carne, están claramente establecidos en las Escrituras. Sé lento para la ira. Controla tus expresiones de ira. Despójate de la vieja naturaleza y vístete del nuevo yo. Número 1. Sé lento para irarte. Dios es tardo para la ira, y por eso debemos estarle eternamente agradecidos. Asimismo, Dios espera que sus hijos sean como Él, como dijo Pablo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Así que nosotros también debemos ser tardos para irarnos. Proverbios, el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, elogia a los que son pacientes y lentos para la ira. Valora la fuerza y la disciplina más que la de los grandes guerreros. Proverbios 16:32. Reconoce que todo aquel que es lento para la ira apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. Y es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. En medio de las discordias, solo aquellos que son lentos para la ira son capaces de generar la paz. Los que son lentos para la ira son más racionales y más objetivos que la gente irascible. Poseen la calma y la conducta serena que se necesita para navegar a través de las tormentas de los conflictos. En contraste con la serenidad de los que son tardos para irarse, un hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 15:18. Mientras que alguien que posee un espíritu prudente, Proverbios 17:27, aporta armonía a una situación. Una persona de mal genio no puede tolerar un desacuerdo sin perder el dominio propio, creando una escena desagradable.
En conformidad con la sabiduría del Antiguo Testamento, Santiago ofreció instrucción de incalculable valor a las primeras congregaciones cristianas de corte judío para tratar con el conflicto interno de la iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19 al 20. El sabio consejo que Santiago ofreció se aplica a los cristianos de hoy también. Debemos escuchar con cuidado lo que otros dicen, ser lentos para dar a conocer nuestras ideas o expresar nuestras opiniones y ser lentos para expresar nuestra ira. Frecuentemente, sin embargo, nuestro patrón de comportamiento es exactamente lo contrario. Cuando nos enfrentamos a la oposición o estamos frustrados, nos apresuramos a expresar nuestra ira, a airear por demasiado tiempo y de mala manera nuestras propias opiniones, a defender nuestras posiciones y a resistirnos y a escuchar a los demás. Además, debemos ser lentos para la ira porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. La ira pecaminosa no produce el tipo de justicia y comportamiento piadoso que Dios requiere de sus hijos. Si queremos agradar a Dios y hacer frente a los conflictos de una manera sabia y justa, debemos aprender a ser lentos para airarnos. Número 2. Controla tus expresiones de ira. Como creyentes comprometidos con la autoridad de la Biblia, necesitamos especialmente controlar nuestra ira cuando tratamos asuntos de doctrina o de ética. A menudo hablamos apasionadamente acerca de nuestras creencias y podemos enojarnos cuando esas creencias son cuestionadas. Sin embargo, la ira, aunque sea por causa de la justicia y la verdad, la ira que no es controlada por el Espíritu Santo y por los principios de la palabra de Dios, destruirá al pueblo de Dios y al testimonio del Evangelio. Repito, la ira, aunque sea por causa de la justicia y la verdad, que no es controlada por el Espíritu Santo y por los principios de la palabra de Dios, destruirá al pueblo de Dios y al testimonio del Evangelio. El asunto es que la ira es como un fuego. Puede ser útil para calentarse y para cocinar, o puede quemar completamente la casa. Cuando surgen disputas y es más necesario el juicio analítico, suelen surgir los brotes descontrolados de ira. Eso transforma la razón en irracionalidad y confusión. Impide la comunicación abierta y fructífera y dificulta la discusión franca de los temas. Inciso A. Si te enojas, no peques. La ira es una emoción humana normal que todos experimentamos. También es una emoción que Dios experimenta. Su ira santa arde contra el mal, Salmo 7:11, pero siempre permanece perfectamente controlada y es justa. Como hijos de Dios, debemos sentir la justa indignación que Él siente cuando nos enteramos de una gran injusticia o una maldad descarada. Salmo 119:53. La ira justa debe energizarnos para luchar contra la injusticia, contra la corrupción moral y la falsa doctrina. Airado por los horrores del tráfico de esclavos, por ejemplo, William Wilberforce luchó durante más de 40 años por la abolición del comercio de esclavos en Inglaterra. Jesús nunca fue indiferente a la mentira o al pecado. Motivado por una justicia perfecta, expulsó a los cambistas del templo porque los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de Dios en un centro comercial para su propio enriquecimiento. Dirigido por el Espíritu Santo, Jesús expresó la justa ira de Dios hacia los que habían hecho del templo una cueva de ladrones. El problema para quienes seguimos las pisadas de Jesús es que la ira justa puede transformarse muy rápidamente en ira pecaminosa. Esta es la razón por la cual la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Nuestra tendencia natural es pecar cuando experimentamos ira. Permitimos que la ira nos controle y nos consuma o tratamos de vengarnos por cualquier medio. Dejamos que nuestra ira crezca sin control y así caemos directamente en las manos del diablo. La victoria sobre dicha tentación es posible solamente al tomar cada paso con la guía del Espíritu Santo y las instrucciones de la palabra de Dios. Inciso B. Trata con tu ira inmediatamente y no des lugar al diablo. Si no manejamos bien nuestra ira, la aterradora realidad es que el diablo se aprovechará de nuestra ira como una oportunidad para hacer daño terrible en nuestras vidas y también dentro de la comunidad de creyentes. Martyn Lloyd-Jones afirmó: estoy convencido de que nada le otorga una oportunidad al diablo de forma tan constante como la ira descontrolada.
El diablo explota magistralmente la ira de los creyentes para tentarlos con el pecado. Él ama, por encima de todo, provocar vergonzosas y airadas disputas entre las iglesias, las familias y los amigos de la comunidad cristiana. Las Escrituras, por lo tanto, nos instruyen a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. La ira pecaminosa le da al diablo lugar en la vida de un creyente o dentro de una congregación cristiana para tener un punto de apoyo y lograr su obra malvada. Para evitar esto, todos los seguidores de Jesús deben lidiar con el enojo pronta y adecuadamente, para que no se convierta en amargura y en odio. Mateo 5, 21 al 24. Una familia tomó la instrucción de Efesios 4, 26 al 27 literalmente. Adoptaron la costumbre de preguntarse antes de acostarse si había algún problema sin resolver que necesitaran tratar con el fin de evitar darle cabida a la ira y a la amargura en sus relaciones. Este es un ejemplo de lo que significa no dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te duermas hasta que se haya aclarado la situación y hayas tratado con ella de manera constructiva. Tristemente, muchos creyentes no son conscientes de las acechanzas del diablo, como dice en Efesios 6:11. Y sin querer caen en su trampa. Un solo individuo que da rienda suelta a toda su ira muchas veces peca. Proverbios 29, 11 y 22. Como ejemplo de ello, una denominación comprometida con la autoridad de la Biblia tuvo una gran división debido a mayormente a que un solo individuo enojado que despiadadamente criticó a todos los miembros de la denominación que no estaban de acuerdo con él en relación con el tiempo de la segunda venida del Señor. Años más tarde, este hombre se dio cuenta de que había pecado en contra de muchos al calumniar su carácter y sus motivaciones. Reconoció que había estado enojado y fuera de control. Su confesión fue aceptada, pero el daño que causó no pudo ser revertido. No seas ingenuo acerca de las personas enojadas. Una sola persona enojada puede destruir toda una congregación. Inciso C. Mantén la calma y no intensifiques el conflicto mediante respuestas airadas. Cuando nos enfrentamos al conflicto, no solo tenemos que lidiar con nuestra propia ira, tenemos también que controlar la forma en que respondemos a la ira de los demás. El principio bíblico que debe guiar nuestra respuesta a una persona enojada se encuentra en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La adhesión fiel a este principio ayuda a apaciguar las situaciones tensas. Lo he observado funcionar eficazmente muchas veces en mi propia vida y ministerio. En la mayoría de los casos, una respuesta suave y amable a un arranque de ira aplaca a la persona enojada. Así que cuando alguien te hable con ira o esté molesto por un problema en la iglesia, respóndele escogiendo consciente y cuidadosamente tus palabras con mucha sabiduría. Cuando hables, contesta suavemente. Reduce de forma intencional el volumen de tu voz y mantén un tono agradable. Mantén tus emociones bajo control. Si haces esto, la persona enojada por lo general comenzará a calmarse. Como dice la Escritura, la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 25:15. Sin embargo, si subes el volumen de tu voz o hablas ásperamente al responder, en efecto echarás gasolina al fuego y seguramente se producirá una explosión. Recuerda que la ira y la división son obras de la carne que solo empeoran las cosas. Gálatas 5:20 y 2 Corintios 12:20. El amor, sin embargo, no se irrita. 1 Corintios 13:5. El libro de Proverbios afirma que el necio da rienda suelta a toda su ira. Proverbios 29:11. Los sabios, por el contrario, resisten la tentación de responder airadamente y apartan la ira. Proverbios 29:8. En cualquier desacuerdo, un espíritu tranquilo y apacible imparte paz, dulce razonabilidad y sabiduría de lo alto. Número 3. Despójate de la ira que pertenece a la vieja naturaleza y vístete con la ropa nueva del carácter de Cristo. Uno de los hombres más piadosos, amables y apacibles que he conocido es un misionero en Angola. Me sorprendió cuando confesó abiertamente que cuando era joven tenía muy mal genio. Reconoció, sin embargo, que su mal genio desagradaba al Señor y que le causaría serios problemas en el campo misionero. Así que decidió cambiar su actitud con la ayuda del Espíritu Santo. En términos bíblicos, se quitó la ropa vieja de la ira pecaminosa y se vistió con las ropas nuevas de la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio como los de Cristo. De hecho, el crecimiento en santificación del cristiano siempre exige despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Colosenses, capítulo 3, versículos 5
al 17. Inciso A. Quítate la ropa vieja. En la conversión, los creyentes se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre, a fin de ser como Cristo. Efesios 4, 22 y 24. Nuestra nueva vida en Cristo exige cambios en la vida práctica. Uno de estos cambios consiste en erradicar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Porque estas caracterizan al viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él. Romanos 6:6. Pablo usó la imagen de quitarse las ropas viejas y ponerse nuevas para enfatizar el cambio de corazón y carácter que tiene lugar en un verdadero creyente. En un lenguaje práctico él escribe: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:8 al 10. Las actitudes airadas corresponden al viejo estilo de vida, no regenerado, y no tienen lugar en el guardarropa de una nueva persona en Cristo. Como nuevas criaturas en Cristo, los creyentes deben quitarse la ropa sucia de la vieja naturaleza. Debemos, como nos amonesta Pablo, desechar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Efesios 4:31. Para algunas personas, no es fácil quitarse la ropa vieja de la ira. Me gustaría compartir la historia de un hombre que, a través del poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, encontró victoria sobre la ira. Como nuevo cristiano, fui desafiado a aplicar lo que aprendía en mi estudio bíblico semanal a mi vida. Estaba estudiando la epístola a los Colosenses. El Espíritu Santo me llamó la atención con Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Traté de esquivarlo, pero continuamente me recordaba las palabras: dejad la ira. Yo tenía un temperamento violento. Cada vez que me irritaba, golpeaba con mi puño la puerta más cercana. A pesar de que a menudo los nudillos de mi mano quedaban ensangrentados, y en ocasión deshice por completo un hermoso anillo de diamantes y onice que mi esposa me había regalado, no podía controlarme. Sin embargo, allí estaba la palabra de Dios: dejad la ira. Esto no era solo un consejo dado a la gente de Colosas siglos atrás. Era Dios el que me hablaba en ese momento. Así que hice un pacto con Dios para disponerme a controlar mi ira. Mi primer paso fue memorizar este versículo y repasarlo a diario. Oré y le pedí al Señor que me recordara este versículo cada vez que tenía la tentación de perder el control. También le pedí a mi esposa que orara por mí y que me recordara este versículo si notaba que se me estaba olvidando la promesa que le había hecho al Señor. Colosenses 3:8, por lo tanto, se convirtió en una parte de mi vida, y poco a poco el Señor quitó ese pecado de mí. Si tú también necesitas despojarte de los viejos vestidos de la ira pecaminosa, los siguientes pasos, que han sido probados por el tiempo, te ayudarán. En primer lugar, detente y ora inmediatamente cuando sientas que el enojo pecaminoso surge en tu mente y en tu cuerpo. Algunas situaciones son tan emocionalmente perturbadoras y molestas que debes acudir inmediatamente a Dios en oración pidiéndole serenidad, autocontrol y guía. Cuando estás abrumado por el temor y la ira, quizás no quieras orar o pensar en la palabra de Dios o en la dirección del Espíritu. Quizás lo que más quieres es vengarte e intentar solucionar el asunto a tu manera. Es posible que sientas un alivio momentáneo al desahogarte, protestando en tono airado, pero luego te arrepientes de tus palabras y acciones. Te vas a arrepentir. Si consientes la ira pecaminosa, no podrás evitar herir a la gente y dividir una iglesia o una familia. Te unirás entonces al grupo de los tontos furiosos descritos por Salomón. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. En segundo lugar, recuerda que otras personas están viendo cómo respondes a una situación que tiende a suscitar una respuesta no apropiada.
Tu testimonio y tu carácter son probados cada vez que eres desafiado. Si te comportas como un tonto enojado, perderás el respeto de tu familia, de tus amigos y hermanos en la fe. Pero si controlas tu ira y actúas con calma y de manera razonable, los que son testigos de tu conducta te tendrán en mayor estima. En tercer lugar, no hables o actúes hasta que estés en control de tus emociones. Tu primer deber es lidiar con tu ira antes de hablar con otras personas o intentar resolver un problema. No hagas nada hasta que extingas las llamas de la ira dentro de ti. Un hombre sabio de seguro experimentará el calor de la ira dentro de sí, pero no actuará hasta que se haya enfriado de nuevo. Cuando tu ropa arde, debes envolverte en una cobija o manta a fin de ahogar la llama. De manera similar, cuando tu corazón está en llamas por la ira, tu primera responsabilidad es extinguir la llama. A partir de entonces estarás en una mejor posición para realizar un juicio justo y seguir el mejor rumbo. Si sientes que no puedes controlar tus emociones, dile a los que te rodean que estás luchando. Ellos entenderán. Saben del poder de la ira y lo difícil que es controlarla. Si son personas sabias y compasivas, orarán contigo. Ellos pueden ayudar a calmar la situación o posponer la toma de decisiones hasta cuando las emociones se hayan enfriado. En cuarto lugar, si pecas por la ira, confiesa tu pecado y pide perdón inmediatamente. La ira descontrolada, aparte de ser pecaminosa, también tiende a la autojustificación y al autoengaño. Aún los cristianos pueden hacer cosas terribles a los demás y justificar sus acciones en sus propias mentes. Así que ten cuidado. El intento de justificar la ira pecaminosa solo va a empeorar las cosas. Si has pecado contra otros con palabras hirientes y cargadas de enojo, o con miradas penetrantes como echando fuego por los ojos, ve a quienes has ofendido y ocúpate del asunto rápidamente. Confiesa tu pecado y pide perdón a toda persona contra quien has pecado. En quinto lugar, si luchas con la ira, echa mano de la ayuda que Dios te ofrece. Comienza por estudiar lo que su palabra dice acerca de la ira. El Espíritu Santo usará este conocimiento para convencerte, corregirte y transformarte. Cambiará tus pensamientos y motivaciones, ayudándote a liberarte de tu amargura, enojo, ira, gritería y malicia. Ora cada día, pidiéndole a Dios la gracia para poder controlar tu mal genio y busca consejo bíblico en el manejo de la ira a través de libros y de otras personas. En sexto lugar, evita asociarte con gente iracunda. Algunos cristianos son tan propensos a la ira que las Escrituras dicen que hay que evitarlos. No te entremetas con el iracundo, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22, 24 al 25. Ya que es fácil imitar un mal ejemplo, rodéate de personas que reflejan en sus vidas el carácter de Cristo e imítalos a ellos. Y sé tú también un buen ejemplo a seguir. No tengas como amigos a personas iracundas, ya que puedes aprender sus malas costumbres y llegar a ser como ellos. Inciso B. Vístete con ropa nueva. Despojarse de la ropa vieja de la ira es solo la mitad de la tarea. Eso nos deja desnudos y vulnerables. Para terminar el trabajo debemos arroparnos con vestidos nuevos, las virtudes y gracia de Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:12 al 14. En un mundo lleno de ira y violencia, Dios no desea que sus hijos sean conocidos como personas belicosas y furiosas. El comportamiento iracundo no refleja el carácter de Cristo ni la obra del Espíritu Santo. Así que debemos colocarnos las prendas nuevas que corresponden a nuestro estado como nueva creación en Cristo. La única forma en la que podremos manejar adecuadamente los conflictos o tratar de manera razonable y provechosa nuestras diferencias doctrinales o de estilos es estando correctamente vestidos con el carácter de Cristo. Si nos colocamos la ropa nueva del carácter que se asemeja al de Cristo, no solo se marcará una diferencia en nuestra conducta en la iglesia, también podrá tocar los corazones de aquellos que se oponen al Evangelio. Cuando un apologista cristiano de mucho renombre
se reunió con un grupo de estudiantes universitarios para responder preguntas sobre la fe cristiana. Uno de los estudiantes era particularmente hostil hacia el mensaje del Evangelio. En reuniones anteriores había provocado a los cristianos a involucrarse en debates airados. A lo largo de la discusión con el apologista, este joven escéptico hizo todo lo posible para tentarlo y perturbar la reunión. Pero el apologista se mantuvo en calma y respondió con amabilidad, con paciencia y con mansedumbre. 1 Corintios 13:4 y 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Al final de la reunión, impresionado por la actitud amable del apologista, el joven pidió reunirse en privado con él para hablar más sobre la fe. Si el apologista hubiera perdido el control de sus emociones, probablemente habría perdido la oportunidad de hablar con este joven y habría impactado negativamente al resto de la concurrencia. Este es un ejemplo maravilloso de cómo manejar el conflicto, no con ira, sino con amor, humildad y el poder del Espíritu Santo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Principios claves para recordar. Número 1. Cuando enfrentes conflictos, primeramente revisa el tema de la ira. Número 2. Sé lento para irarte. Número 3. Sé amable con una persona enojada y háblale con voz suave.